Siempre en la vida de cada ser humano hay un propósito, que hay un sacrificio en el cual lo podemos llevar a cabo, ese gran propósito, con grandes sufrimientos, con grandes alegrías, pero no deja de ser un plan, un propósito en nuestra vida para el ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros tenemos que tener un plan, un propósito, para poder que en la vida del ser humano siempre haya una satisfacción de poder lograr lo que nos hemos propuesto a llevar a cabo, hermanos. Objetivos, como el maestro tiene el plan, el propósito de ser algún día, tener un título para ser un maestro. Y así, hermanos, sucesivamente cada uno de nosotros. En esta tarde, hermanos, voy a presentar un tema que muy conocido y muy con grande propósito para todos nosotros. Y le he puesto como título a este corto mensaje, porque no voy a durar mucho tiempo, sino que le he puesto como título: deseos de ver a Jesús. Deseos de ver a Jesús. Y por eso decía al principio, tenemos que tener un objetivo, un plan, para poder en nuestra vida se logre ese objetivo. Y el objetivo mío, y debe de ser el de ustedes, es de algún día ver a Jesús. Que se cumpla ese deseo que hoy, precisamente, que en esta vida en la cual tenemos, sintamos ese deseo de algún día podemos ver a Jesús. En el registro que tenemos en su palabra, hermanos, solamente he encontrado 2 personas que tenían el deseo de ver a Jesús. Pero uno, hermanos, era solamente para mirar, para descubrir si era cierto lo que se decía de él. Jesús hizo muchos milagros en la vida terrenal que estuvo con nosotros, que estuvo en este mundo, hizo maravillas. Este hombre, hermanos, quería verlo. Y dice el escritor de Lucas, dice que Herodes se maravilló cuando miró a Jesús. ¿Y saben qué pensaba? Pensaba, hermanos, que al verlo, al hablar con él, deseaba que Jesucristo le hiciera un milagro, porque él había escuchado que Jesús hacía milagros. El otro no, hermanos. El otro registro que tenemos en la palabra de Dios, en nuestra Biblia, no es con ese objetivo de ver un milagro, sino que este hombre, hermanos, quería ver a Jesús porque deseaba en su corazón que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Y deseaba con todo su corazón. ¿Quién le dijo? ¿Quién lo llamó? Solamente, hermanos, el poder de Dios y el Espíritu de Dios que moraba o que se introdujo en la vida de él para poder buscar, para poder ir al encuentro de su Maestro y del Salvador del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Quiero que busquemos en el libro de Lucas, capítulo 19. Y allí es donde vamos a descubrir quién es este otro personaje, hermanos, que realmente buscó a Jesús en su vida. Después vamos a orar y cada quien vamos a tomar nuestros asientos. Vamos a libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a darle lectura desde el verso 1 hasta el verso 9. Y había entrado Jesús, iba pasando por Jericó.
Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era un hombre rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era un hombre pequeño de estatura, dice su palabra. Pero él, hermanos, buscando de la astucia y de la inteligencia de un hombre, dice que corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí el maestro de Galilea. Y dice que como vino a aquel lugar, Jesús mirándolo, porque siempre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre tiene el deseo y no desprecia a nadie, hermanos, que quiere encontrar, que quiere ir a su encuentro. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende de allí, porque hoy es necesario que vaya a tu casa. Entonces él, hermanos, dice el escritor sagrado que dice que descendió a prisa y lo recibió de una manera, hermanos, como se recibe a alguien que nos va a traer algún beneficio en nuestra vida, gozoso. Y dice el escritor, dice el verso 7, y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a poseer con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo por el 4 por tanto. Verso 9, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Vamos a orar. Bondadoso Señor, que moras en los cielos, en esta tarde, Padre, damos gracias por tu bondad, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder llegar hasta aquí y escuchar, Señor, tu palabra a través de este escritor sagrado, Señor, como una enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es el deseo que cada uno de nosotros, al estar aquí, Señor, nos hemos propuesto en nuestro corazón? Gracias, Padre, porque tu iglesia está reunida, Señor. Seguramente quien nos movió, solamente tú, tu santo poder, tu santo espíritu, en el cual pedimos, en el cual rogamos que en esta tarde, Señor, sea el director de este servicio como lo ha sido hasta hoy, y que nos dirija por medio de tu Santo Espíritu, tu santísima palabra, y que podamos entenderla cada uno de nosotros. Te lo pedimos, amparados bajo el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tome su asiento, hermanos. Siempre cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando de una manera muy especial usted acude al llamado que Jesús le ha dado y que usted ni cuenta se da, pero que lo ha sentido dentro de su ser. Sabemos que al venir, hermanos, sabemos que es una trayectoria, es un camino largo, porque el deseo de encontrarnos algún día con el Señor todavía no sucede como nosotros queremos hacerlo, verlo,
como lo miró Zaqueo. Todavía no, pero tenemos esa esperanza, pero tenemos ese grande deseo de llegar hasta allí, hasta donde podemos encontrarnos, podemos llegar hasta el encuentro de nuestro Señor. Así como el emigrante, así como los que vienen de por allá, hermanos, que duran días, que duran meses, porque tienen un objetivo, porque tienen algo, hermanos, que quieren mejorar su vida, mejorar su persona y poder mantener a su familia. Así nosotros vamos caminando, hermanos, caminando de tal manera, hermanos, que en este recorrido que caminamos tenemos muchas cosas, testimonios en la vida de cada uno de nosotros, cómo es nuestra vida. Pero será, hermanos, tan importante poder llegar hasta nuestro objetivo. Y ese es precisamente, por eso estamos aquí, porque queremos llegar hasta ese objetivo para poder ver al Señor. Para que un día, hermanos, ese plan que nosotros realizamos al aceptar a Jesucristo, eso es lo que tenemos que esperar a nuestro Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué debemos hacer? Para poder llegar a nuestro objetivo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llegar hasta ese grande momento? En el capítulo 18 de Mateo, los discípulos de Jesús le hacen una pregunta y le dice así, capítulo 18 de Mateo, y le dice el verso 1: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: Señor, quiero que nos digas, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y quizás nosotros nos hemos preguntado en esta vida, hermanos, cuando nuestros hijos, cuando nuestras familias estamos reunidas, también hay preguntas relacionadas con esto. Papá, mamá, dinos, ¿a quién quieres más? Dinos, ¿qué es lo que yo voy a poseer? Y eso es algo, hermanos, que es en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero aquí los discípulos le preguntan al Señor porque querían saber, quizás porque hayan visto a Juan que siempre estaba al lado de Jesús y sentían algo de celos. Entonces ellos querían saber quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús les contesta y les dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Contestó la pregunta, hermanos? ¿Estamos conscientes de esto? Para poder lograr nuestro objetivo, así como ellos querían que el Señor les dijera quién era el mayor en el reino de los cielos, el Señor solamente contesta de una manera especial: si ustedes no se vuelven y no piensan y no actúan como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros debemos de aprender: cómo podemos llegar hasta allí para poder lograr nuestro objetivo de ver al Señor. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, ese es el plan, ese es el objetivo, hermanos, de ver al Señor. ¿O no es así, hermanos? ¿Sí? Yo, usted, mi familia y todos queremos ver al Señor. No es como ver que va pasando un presidente y que todos corren allí
a verlo. O algún artista, hermanos, que cuando va pasando y hasta la multitud se agloba, se amontona para ir a ver a un hombre. En este caso no, hermanos, porque solamente Jesucristo, hermanos, solamente Zaqueo sintió dentro de su corazón el deseo de poderlo ver. Pero recibió Zaqueo, hermanos, recompensa, porque todavía el verso 10 le dice, hoy ha llegado la salvación en esta casa, por cuanto él es hijo también de Abraham. El que no se hace como niño, hermanos, no puede entrar en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo, hermanos, a los corintios, porque los corintios tenían un problema grande, también el apóstol Pablo amonesta a los corintios y dice el capítulo 3 de la primera carta a los corintios, un texto, hermanos, en el cual nos hace una grande enseñanza. Y dice en la primera carta a los corintios, capítulo 3, de manera que yo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Dios, precisamente a la iglesia de Dios, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como espirituales. ¿Tenían ese problema, hermanos? Sí, tenían un grande problema. No puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo Jesús. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora. ¿Cómo estaba mirando Pablo a la iglesia de Corinto, hermanos? Como babies, como niños, cuando ya tenían que ser hasta maestros, dicen de los versículos más abajo, que ya tenían que ser como maestros, pero él los estaba mirando como niños espirituales, para poder llegar, hermanos, a nuestro objetivo, para poder llegar a ver al Señor, hermanos. Necesitamos nosotros hacernos como niños. ¿Qué quiere decir hacernos como niños? Nicodemo no entendió. ¿Cómo es posible que yo pueda entrar en el vientre de mi madre aún siendo viejo y volver a nacer? No es necesario. Pero tenemos que ser, hermanos, volvernos de tal manera como niños. ¿Qué es lo que necesitamos? Dice el apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro, dice en el capítulo 2, y dice el verso 2: desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ellas crezcamos. ¿En qué, hermanos? En salud. Entonces, hermanos, cuando el niño nace, hermanos, el primer deseo, lo primero que busca es la leche. ¿Para qué? Para que el niño, hermanos, tenga una infancia desarrollada, fuerte, pero necesita alimentarse día con día, hermanos, con la leche. Nosotros como niños espirituales necesitamos día con día alimentarnos, pero no con la leche paterna o con la leche de algún animal, sino con la leche espiritual, que es la palabra de nuestro Dios. Tenemos que alimentarnos día con día para poder ser niños en Cristo Jesús y poder, hermanos, llegar algún día a poder recibir el reino de Dios y poder ver a nuestro Dios con nuestros propios ojos. El apóstol Pablo a los Efesios decía estas hermosas palabras para poderlo lograr. En el capítulo 4, ¿qué es lo que necesitamos para poderlo hacer?
Dice el capítulo 4 de Efesios. Dice el verso 21: si empero habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Eso es lo que dice el verso 21. Y dice el verso 22: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Y el verso 23 nos da la clave para poder ser y actuar, hermanos, como niños. Y dice el verso 23: y a renovar el espíritu ¿de qué, hermanos? De nuestra mente. El apóstol Pablo está invitando a la iglesia de los Efesios, hermanos, a que dejemos todas las cosas que nos estorban para poder seguir en este camino glorioso que Dios nos ha trazado a través de su palabra. Pero tenemos que dejar cuanto es la vida pasada o nuestra vida pasada de vivir, y tener una mente limpia y tener una mente correcta delante de Dios. ¿Ustedes creen que lo podemos lograr? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es disciplinarnos nosotros. Disciplinar nuestra mente, hermano. Que nuestra mente sea una disciplina para poder tener las cosas que son de Dios. Establecer una disciplina y tomar decisiones correctas, que no andemos como los niños, hermanos, sino que hay que tomar decisiones correctas que nos mantengan en una línea, sin ir sin para acá, sin para allá, sino que nos mantengan en una línea correcta. ¿Y saben cómo lo podemos hacer? Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscar. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para poder nosotros tener una mente correcta, para poder disciplinar, para poder nosotros ver, hermanos, lo que al Señor le agrada. Tenemos que mantenernos en una línea, y esa línea es ver, hermanos, si habéis pues resucitado con Cristo. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Pablo. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida en Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr? Nadie, hermanos, en esta vida, así como Zaqueo, que fue llamado por el poder de Dios, no porque alguien lo haya invitado. Quizás, hermanos, lo criticaron por su estatura, quizás lo criticaban porque era uno de los cobradores de impuestos de los hombres más odiados en Jerusalén. Quizás por eso, pero a él no le importó, pero a él no le interesó. Pero a él, hermanos, el único objetivo es poder ver a Jesucristo. Que ese plan, que ese objetivo, hermanos, también sea completamente de nosotros. Y para esto solamente necesitamos la virtud de Dios. Y para eso solamente necesitamos que Dios nos llame, hermanos, para poderlo lograr. Dice San Juan capítulo 6, verso 44.
Dice este pasaje hermoso, hermanos. Dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno, hermano. Quizás podemos decir, pues yo anduve buscando, no, hermanos. Es Dios. Es Dios, hermanos, el que obra dentro de nosotros y que nos llama para un objetivo, para un plan de salvación, para que se establezca en nosotros el plan de salvación. Y dice el verso 44, ninguno puede venir a mí si Dios no lo trajere. Nadie puede venir a mí si Dios no lo ha traído. Y yo lo resucitaré, dice su palabra, en el día postrero. Y usted y yo debemos de sentirnos, hermanos, privilegiados de Dios. Porque no es usted el que con grande regocijo usted busca al Señor. Es Dios el que usted lo ha llamado. Es Dios, para poder lograr su objetivo, hermanos, de salvarlo, de darle la vida. Dice Jesucristo, y yo lo resucitaré para vida eterna. Dice el Salmo 65, verso 4, dichoso, dice, bienaventurado el que tú escogieres. ¿No se siente dichoso? ¿No se siente bienaventurado? Porque hasta el mismo salmista, hermanos, está diciendo, dichoso y bienaventurado el que tú escogieres. Así es de que ya siéntase privilegiado que usted haya sido elegido, seleccionado por nuestro Dios. Usted, hermano, ya ha sido elegido. Ya no más es cuestión de que podamos nosotros, cada uno de nosotros, educar a nuestra mente para poder lograr lo que Dios quiere. Dice Jesucristo cuando aquel joven le pregunta y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también le agrega y dice, con toda tu mente. Que nuestra mente siempre esté ocupada en las cosas de Dios. Que nuestra mente, hermanos, esté siempre ocupada cómo podernos servir a Dios. Y solamente así lo podemos lograr, de algún día poder llegar a ver a nuestro Señor. Usted ya ha sido elegido. Siéntase privilegiado, hermanos. A Israel se le dijo, tú eres pueblo santo en medio de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Se le dijo a Israel. Y en el capítulo 19 de Éxodo, verso 5, dice que también le dijo el Señor, mi especial tesoro. Porque para el Señor, hermanos, su pueblo Israel era su especial tesoro. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Fracasó. Por no recibir a Jesucristo. Por no recibir al Hijo de Dios. Perdió, hermanos, esos privilegios. Perdió esos honorables privilegios que el Señor, hermanos, que nuestro Dios lo había escogido para que Él fuera grande testimonio en el mundo entero. Y Él, hermanos, no pensó, no meditó, desagradó a nuestro Dios. Cuando llegó su Hijo Jesucristo, hermanos, nadie lo recibió, dice Juan en el capítulo 1. Dice que a los suyos vino y los suyos, el pueblo de Dios, su gran tesoro, su grande honor,
su grande privilegio, la niña de sus ojos, no le recibió. Más a todos los que le recibió, dice su palabra, que dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora nosotros somos ese pueblo especial, hermanos. Ahora nosotros somos los elegidos. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Pero ya no por una nación. Ya no por una nación privilegiada, hermanos, como lo fue Israel. Sino ahora, dice el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando llega a la casa de Cornelio, que lo estaba esperando, hermanos. Dice Hechos capítulo 10, y dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de persona. No hace acepción de persona. Y dice el verso 35, sino que de cualquier nación que obra, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, de este se agrada. Y eso, hermanos, es un grande privilegio para nosotros. Es un grande honor, hermanos, que de cualquier nación, y nosotros, hermanos, estábamos perdidos. Cuando a Israel se le dijo el escogido, el privilegiado, hermanos, que nosotros no teníamos absolutamente parte ni suerte, no teníamos nada. Pero la misericordia de Dios y el amor de Dios, y por el sacrificio de Cristo, ahora dice el apóstol Pablo, ahora somos incorporados en las promesas de Dios. Y dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el verso 8: porque por gracia sois salvos. La gracia de Jesucristo, hermanos. La gracia de Dios, que en otro tiempo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de los Efesios, dice que en otro tiempo no fue manifestada, hermanos. Ahora se ha manifestado por medio de Jesucristo. Y dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es el plan de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios propuso para que anduviésemos en ellas. Y luego dice el verso 11, la claridad, hermanos, de todos nosotros, para poder nosotros recibir la salvación que antes estaba escondida, que nosotros no teníamos, hermanos. Ahora, por la gracia de Jesucristo, dice el verso 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, que no éramos pueblo, que no éramos el pueblo de Dios, pero por su bondad, hermanos, ahora somos los hijos de Dios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que éramos llamados circuncisos por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo, dice, estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, hermanos. Ahora el privilegio, hermanos, es usted. Ahora el Hijo de Dios
es usted. Ahora el pueblo de Dios es usted. Ahora la iglesia, hermanos, que en aquel tiempo hasta Pablo perseguía, es usted. Pero ahora, hermanos, con una grande bendición, porque ha sido incorporado, hermanos, en las filas del Maestro, en las filas del Señor, con los fines de que usted y con toda su familia, hermanos, podamos incorporarnos en el reino de Dios, que va a ser establecido, hermanos, dentro de poco tiempo, porque las señales se están mirando. Dice el apóstol Pablo, hermano, para concluir, dice en el capítulo 3, allí mismo, dice el verso 5, en el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles, la iglesia, hermanos, que ahora somos un conjunto de personas gentiles sin esperanza, que estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, dice que los gentiles ahora sean juntamente herederos. ¿Quién era? Solamente el pueblo escogido de Dios. Ahora nosotros, dice, e incorporados y consortes de las grandes promesas de Cristo por medio del Evangelio de cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Se siente privilegiado? ¿Qué tenemos que hacer? Tener siempre, hermanos, ese grande deseo de que algún día podemos conocer al Hijo de Dios. Que algún día, hermanos, podemos estar en la cena del Señor cuando venga y que establezca su reino, para que nosotros seamos invitados y podamos gozar de las grandes maravillas que el Señor hace. Pero tenemos que seguir el ejemplo como lo siguió Nicodemo. Qué grande deseo de encontrar al Señor, de ver al Señor, invitarlo a su casa y poder gozar de las grandes promesas que el Señor, hermanos, le prometió. Ahora la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Estamos contentos? ¿Estamos felices? Siéntase dichoso de estar y de pertenecer ahora al verdadero pueblo de Dios, que es nuestra iglesia, la iglesia que lleva su nombre, la iglesia de Dios. Que Dios le bendiga, hermanos.